mi hermano. De muchas maneras, de muchas formas. Dios quiere que comprendamos eso. Usted ha leído este verso de Filipenses 1:6 que dice, estando convencido precisamente de esto. Es decir, tengo que tener un convencimiento pleno de que el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, mi hermano. No sé si da gloria a Dios por eso, mi hermano. Es decir, que la obra que Dios está haciendo en nosotros está garantizada que tendrá un final, mi hermano. Y yo creo que sí va a ser un final feliz, ¿verdad, mi hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Usted sabe de que cuando Dios hizo la tierra, de alguna manera Dios hizo una especie de consumado es decir, Él consumó su obra en 7 tiempos, el Padre. Cuando el Hijo vino a la tierra y murió en la cruz, también expresó en la cruz, consumado es, ¿verdad? Y ahora estamos esperando que el Espíritu Santo diga en nosotros, consumado es, mi hermano. Amén, hermano. Yo no sé si usted anhela que el Señor diga, consumado es en ti, amén. Yo ya quiero que el Señor cambie muchas cosas de mí, mi hermano, las cuales reconozco que necesito que cambie. Ahora, yo, hermano, usé este verso de introducción porque quiero decirle que definitivamente cuando Dios determina algo, nadie lo cambia. Sí, amén, nadie lo cambia. Cuando Dios determina algo, el único que puede hacer el cambio es Él mismo. Entonces nosotros lo único que tenemos que entender es las cosas que Dios determina. Yo quiero usar este verso base que lo voy a usar para trasladarle el rema a usted en Daniel 9:24, que nuestro pastor muchas veces lo ha usado para enseñarnos escatología y enseñarnos muchas cosas, ¿verdad? Daniel 9:24, Daniel está recibiendo una revelación acá y le dijeron, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. A mí me llama la atención muchas palabras que están ahí que son muy claves para entender que cómo es que Dios nos trata. Amén. Mire, pues yo se las voy a ir explicando. A mí me llama la atención de que realmente el decreto de Dios ahí tiene un propósito. Realmente usted ve que hay 6 términos que dicen para, ¿verdad? Pero hay 3 términos que dependen de los primeros 3. Por ejemplo, los que le marqué aquí, que dice para poner fin, para terminar y para expiar. Usted puede ver que más adelante dice para traer justicia, para sellar la visión y para ungir el lugar santísimo. Yo estaba viendo, hermano, de que definitivamente lo que primero que el Señor quiere hacer es eliminar los 3 niveles de ofensa hacia Él. Usted sabe que la transgresión es un nivel de ofensa, el pecado es otro nivel de ofensa y la iniquidad es otro nivel de ofensa hacia Dios. Es decir, los 3 son pecado, los 3 son faltas, amén, los 3 ofenden. Pero nosotros no podemos, hermano, pasar a decir que se va a ver una verdadera justicia en nosotros, que se va a sellar la visión y la profecía y que se va a ungir nuestra vida, si primero Dios no trata en nosotros el aspecto del pecado en nosotros. Amén. Mire pues, nosotros no podemos decir que la transgresión, aunque es un nivel inferior del pecado, no es importante. Nuestro pastor nos enseñó aquí un día un tema que le puso el fin de la transgresión. Es decir, que la transgresión es la antesala al pecado y el pecado es la antesala a la iniquidad. Entonces, si no se elimina la transgresión, nosotros procedemos en nuestro nivel de ofensas hacia Dios hasta que pecamos, y si seguimos pecando sin ser corregidos, vamos a caer en iniquidad, porque la iniquidad en sí es la práctica constante de un pecado, hermano. Amén, pero Dios quiere tratar eso en nosotros. Yo no sé si a usted le goza, porque yo quiero dejar de fallarle al Señor, hermano. Nosotros le fallamos al Señor de muchas maneras. Le fallamos a nivel de ofensas, ¿verdad? Entre nosotros, cuando nos herimos, le fallamos al Señor en muchas cosas. Y el Señor no quiere que sigamos así, sino que quiere ser en nosotros nuestro corrector, ¿verdad, mi hermano? Nuestro restaurador. Dice amén, hermano. Ahora, mire pues, yo quiero separar estas 3 palabras porque quiero explicarle algo acá. Quiero enseñarle que pude ver acá cómo es que también Dios nos trata para poner fin, para terminar y para expiar dentro de lo que es el oficio pastoral.
Porque fíjense, hermano, que si usted pone la palabra para poner fin, que es perdón, voy a regresar acá, donde dice para poner fin a la transgresión. Esa palabra para poner fin es la palabra kalá, del hebreo kalá, que tiene muchos significados, pero yo señalé algunos, pues, pero yo ahorita me estaba arrepintiendo de señalar otros, porque dice que es una raíz primaria que significa restringir mediante un acto, o palabra, que una palabra significa prohibir. Yo quiero parar ahí un poquito. Fíjense que cómo es que Dios también para que cesen las transgresiones, empieza a obrar en nosotros poniendo restricciones en nosotros. Y dice que las restricciones pueden ser por medio de un acto o por medio de una palabra, lo cual es una prohibición. Entonces a veces nosotros no nos damos cuenta que en nuestro trato con el Señor Dios usa a nuestro pastor, a nuestros líderes, y que por medio de ellos el Señor a veces nos pone restricciones en muchas cosas. Y las restricciones no nos gustan. A veces no nos gusta que nos restrinjan en nuestra casa los horarios, que nos restringan nuestros recursos, que nos restringan muchas cosas. Mire, hermano, usted que tiene hijos adolescentes, usted le restringe la televisión a su hijo y ya se le armó la tercera guerra mundial. Restrínjale el uso del Facebook, y hermano, y hasta dolor de cabeza le da y fiebre, y hay que llevarlo al sanatorio porque uno no sabe que el pobrecito tiene goma de Facebook. Restrínjale a algún hermano alguna cosa. Yo le estoy hablando de cosas de los muchachos que hasta risa nos dan, obviamente, ¿verdad? Pero ¿qué hay cuando nos empiezan a restringir a nosotros los viejotes y los adultos, ya con canas, más ustedes que yo, pues, de plano? Cuando ya nos empiezan a restringir algunas cosas por medio de actos o por medio de prohibiciones verbales, ahí la cosa ya empieza cardíaca con nosotros, con algunos, pues, sobre todo los que no vinieron. No es broma, porque usted vino porque ama la corrección, ¿verdad, hermano? Pero fíjense, hermano, que dice ahí también que significa contener, detener, encerrar. Bueno, mire, hermano, a mí muchas veces me encerraron en mi casa, pues, porque de plano, si usted en el trato con su hijo ve necesario encerrarlo para que aprenda algunas cosas, pues usted lo encierra, ¿sí o no? No se preocupe, no vamos a encerrar a nadie aquí en la iglesia. Allá en la cisterna vamos a encerrar a varios. Pero encerrar no puede ser solo en lo físico, sino encerrarlo, llevarlo. Cuando usted encierra a alguien, usted no ha jugado de llevar a alguien a la esquina y lo encierra. Es decir, cuando usted lo empieza a perseguir y perseguir hasta que lo encierra. Pero ese es el trato que se necesita para poner fin a algo. Ahí hay una que yo marqué, es que es estorbar, pero fíjese, hermano, que eso de estorbar yo lo veo como una bendición, mi hermano. Mire, hermano, Dios quiere estorbarnos el pecado. Y yo le aseguro que ha hecho muchas cosas en nosotros para estorbarnos el pecado. Algunos han usado sus pies para ir presurosos al mal, y en el camino Dios en su misericordia los estorba, fíjese, hermano. Le va a dar risa, ¿verdad? Pero yo una vez estaba viendo por ahí a alguien que iba a salir a la calle y su muchachito se le pegó su hijo como de 5 años. Yo me voy con vos, papá. Yo quiero andar solo. Y la mamá, no, que se vaya con vos. No, hombre, este patojo de estorbo me sirve. Cabal, dije yo. Cabal, usted no sabe si en ese momento una filistea le iba a hacer ojitos, y por ver que ya era un hombre casado y con compromisos, tal vez ese estorbo que usted decía, de verdad era un estorbo de Dios para el pecado de su vida. Me perdone que le ponga esos ejemplos, pero yo estoy tratando de hacerle bien suave el asunto, ¿verdad? Pero mire, hermano, a veces muchos no les gusta que se les estorben algunas cosas, pero no saben que es por su bien que se les está estorbando, hombre. ¿No será que las restricciones económicas de alguno puede ser también porque Dios le quiere estorbar algo que puede hacer mal? Entonces mejor, como dicen en mi pueblo, machete, estate en tu vaina, ¿verdad? No sé cómo dicen en su pueblo, pero usted me entendió la parábola, ¿verdad? Lo que quiero decir es que Dios, cuando se le estorba a alguien, por ejemplo, cuando hay una restricción verbal para estorbarlo, ¿verdad? Mira, te prohíbo que andes con esa peluda. Te prohíbo que andes con ese vago, con ese que me cae mal. Hay un estorbo ahí, hombre. O mire, hermano, o cuando usted dice, bueno, está mi muchachita, ya esta señorita, la voy a mandar a la tienda, pero la voy a mandar con su hermanito. Y vos me contás todo lo que hace. Mire, hermano, a mí me pasó, no que me andaban chuleando las patojas, no, pero mi mamá siempre me ponía a salir a jugar con mi hermano a la par, y me llegó a caer tan mal eso, mi hermano. Yo le jugaba la vuelta a mi hermano porque todo se lo contaba a mi mamá, todo. Ni modo, ¿verdad? Dice uno, y que mejor me porto bien, que otra me queda. Si todos se lo voy a ir a contar, mejor va. ¿Me está entendiendo, hermano? No sé si me estoy dando a entender, ¿va? Usted, así que el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿verdad?
Pero Dios quiere estorbarnos, pero fíjese que impedir, la verdad, esto está igual, ¿verdad, hermano? Cuando usted le impide algo. Hermano, déme permiso, fíjese que yo me quiero ir con mi familia al norte. Se me ocurre, ¿va? No sé por qué, tal vez es profecía, pero bueno, no sé. No conozco ni un caso que se esté ministrando eso, ¿va? Y Dios le impide. ¿Cuántas cosas Dios te ha impedido? Y tal vez has clamado y clamado y clamado y clamado, y Dios te las ha estado impidiendo, pero es porque Dios quiere ponerle fin a algo. Amén. Pero miren la otra, negar, hermano. Negar. Cuando Dios te niega algo. Mira, hermano, cuando se le niega algo a alguien, pero una persona a otra persona, pues los padres, el ejemplo más práctico es con los padres, ¿verdad? Pero Dios es nuestro Padre, ¿verdad? También. Nuestro pastor es nuestro Padre, ¿verdad, mi hermano? Y a veces nos niegan algunas cosas y lo primero que pensamos es la injusticia, ¿verdad? El racismo, la discriminación, hermano. Solo porque Dios me hizo guapo y famoso, me niegan ese privilegio. No, hombre, usted no sabe que con ese negar, con ese impedir, Dios está haciendo una obra maravillosa en su vida, hermano. Dice amén, hermano. Mire, la otra palabra que habíamos visto era para terminar, pero era cuando dijimos para terminar el pecado. Es la palabra hatán. También es una raíz primaria que significa como la otra encerrar, cerrar, específicamente sellar, fin, firma, sellado, sellar, sello, pero también significa señalar, señalar. Y lo dice justo en la frase que habíamos leído en el verso anterior que dice, para terminar con el pecado. Entonces, fíjese que cómo es de tremendo porque, mire hermano, a veces hay quienes en el trato que se les tiene que tener por causa de las faltas que se saben, se les tiene que llevar a ese encierro, ¿verdad? A ese encierro de decirme, mira, se sospecha que está pasando algo, mira, yo siento que algo no está bien, mira, hay rumores, mira, y se le está tratando de encerrar tal vez para que confiese, para que diga, y no lo hace. Entonces, fíjense hermano, que puede llegar entonces el Señor a tomar la iniciativa de hacer un señalamiento. Mire, yo no estoy diciendo que desde aquí vamos a decir fulano, no, Dios me libre, Dios me guarde, ¿verdad, mi hermano? Pero hay casos en la Biblia donde Pablo decía que era a veces necesario hacerlo público. Pero yo no hablo de eso, de esa forma de señalar, sino que cuando Dios por medio de su palabra que constantemente se nos predica aquí, empieza ese proceso de señalar y señalar y señalar. Ahí sí yo creo, hermano, que como dicen por ahí, al que le quede el guante, que lo compre. No, al que le queda el gorro, que bueno, usted sabe, ¿verdad, hermano? Lo que quiero decir es, viene Dios y lo que quiere hacer con nosotros para terminar con el pecado, primero hay que señalarlo. Y cuando el pecado se perdona, cuando el pecado se entrega, entonces Dios lo que hace es poner un sello, fíjese hermano. Yo creo que es un sello de santidad que pone en nosotros. Amén, hermano. Ahora, cuando hay un señalamiento de pecado, no solo señalamientos entre el pueblo, sino que cuando es el Espíritu Santo, mire hermano, es más fácil. Es más fácil cuando es el Espíritu Santo, porque cuando es una persona empieza el margen de duda. Bueno, ¿será que es cierto? No hay pruebas, que no sé qué. Pero cuando es el Espíritu Santo, uno reposa en que el Espíritu Santo va a hacer su obra, mi hermano. Amén. Dice usted amén, usted está tranquilo ahorita porque usted sabe que usted está a cuentas delante de Dios, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo es el que empieza a señalarte de alguna manera, avisarte, es porque Él quiere que haya un término del pecado en tu vida, mi hermano. Y yo creo que eso es misericordia. Yo sí lo creo en el nombre de Jesús, hermano. La otra palabra era expiar, que se dice kafar, es cubrir. Fíjense, hermano, que me arrepiento no haber subrayado cubrir, porque mira, hermano, en el caso de la iniquidad, cuando se habla de cubrir, está prácticamente diciendo de que hubo una actitud de confesar, reconocer. Entonces se le está pidiendo a un ministro que le cubra precisamente para que trate su vida en pro de una mejora y una restauración total. ¿Sí? Porque cubrir no es encubrir, cubrir precisamente es ministrar y restaurar, mi hermano. Necesita que se le cubra, porque si no se le cubre, entonces si no se cubre está descubierto, ¿verdad? Está expuesto. Pero también dice condonar, aplacar, cancelar, anular, apaciguar, aplacar. Pero yo subrayé corregir y evitar. Entonces fíjense, yo creo, hermano, que mire, por ejemplo, yo tengo un vehículo que, como todos los que tienen vehículos saben, que hay que hacerle mantenimiento. ¿Y cómo es eso? Porque hay unos mantenimientos que se llaman correctivos y otros que se llaman preventivos. Es decir, que yo veo aquí
que cuando a alguien se le evita y se le está corrigiendo, lo que está prácticamente diciendo es: te quiero corregir porque te quiero evitar. Porque es más fácil ahorita que está a tiempo que después cuando te des el trancazo. Pero restauración siempre hay, ¿verdad? Amén, hermano. Yo siento que conforme pasan los minutos el nivel de seriedad va aumentando y aumentando. Y las caras perdón, hermano, pero es que ya me asustó. No, perdón, hermano, usted dirá: hermano, ¿qué pasó? Pues no pasó nada, hombre, eso lo estoy predicando. Eso lo estoy predicando, ¿no? Tranquilo. Dice: gloria a Dios usted, hermano. Aleluya, hermano. Dios quiere purificar, quiere que haya reconciliación, hermano. Pero corregir y evitar, a mí me gustó eso, fíjese, hermano, porque yo te corrijo hoy para evitarte mañana. Así de sencillo. ¿Qué decía nuestro hermano Toniel? Si usted no corrige a sus hijos hoy, mañana se los corrige la policía, decía, ¿verdad? Entonces apliquémoslo, seamos aplicativos. Si no nos corregimos hoy, mañana no podremos evitar. Así que yo pienso que las correcciones son bienvenidas, hermano. Amén. Usted me puede ayudar a decirle al de la par: recibe la corrección del Señor. Dígaselo, hombre, recibe la corrección. Y dígale usted de vuelta: tú también recibe la corrección. El Señor te quiere evitar muchas cosas. Aleluya. Dele un aplauso al Señor, hombre. Adiós, mire, todo esto definitivamente viene y me recuerda a este pasaje de Salmos 32, 1 al 2, donde dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, hermano. Ahí ve usted que Dios está tratando los tres niveles de ofensas, digámosle así. Es que es bien difícil de explicar, pero mire, pues, tanto la transgresión como el pecado y la iniquidad, los tres son pecado y los tres son falta. Los tres, pues. Pero Dios quiere, hermano, que entendamos de que podemos ir involucionando a medida de que las cosas que hacemos mal no se nos corrigen. Mejor cuando empiezan. Mire, hermano, perdone que hable de mí, pero usted sabe que ando chochando con mi hija. Yo tengo una hija chiquita, de 1 año. Y hasta ahorita sé hasta ahora entiendo a los papás, pues, pero mire, si yo ahorita no le tomo algunas medidas de corrección a ella, Dios mío, ya va apuntalando de que grande me va hasta a mandar a mí. Si ya manda a mi esposa, solo nada. Pero me entiende el ejemplo, hermano. Las cosas, como dice, la sopa se toma caliente, ¿verdad? Y el sartén por el mango. Las cosas hay que decirlas en el momento, rápido, porque Dios quiere actuar prontamente en nosotros para bendecirnos, hermano. Amén. Pero mire, pues, qué tremendo. Ahora, regresando a Daniel, ya vimos que es para poner fin, para terminar, para expiar. Yo veo ahí entonces que esto va a abrir lugar a lo siguiente. Vamos a ver aquí si logro. Lo siguiente es entonces para traer justicia, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar. Yo veo que prácticamente quitando estos tres de acá, lo siguiente es ya como un trato de purificación, de visitación. Ya ve usted como un proceso distinto, ¿verdad, hermano? Y a veces nos ha faltado que la justicia esté en nosotros, que la visión de la profecía esté sellada. Nos falta unción del Espíritu, pero a eso nos va a llevar el proceso de que se ponga fin, de que se termine y que se expíe. Da gloria a Dios, mi hermano. Espero haberme dado a entender. Ahora, mire, pues, ahora usted ve que lo interesante de esto, y es lo que yo le contaba ayer a nuestra hermana pastora, que tuve la oportunidad de verla ayer. Si usted pide audiencia, la puede ver. No es broma. Y yo le decía: mira, yo entiendo algo en este pasaje. Y es la palabra que subrayé ahí en rojo: decretadas. Hay un decreto. Eso me llamó la atención. Mire, cuando Dios decreta algo, solo Dios lo puede cambiar. Y nosotros, me decía un hermano allá atrás, pero nosotros tenemos la llave. Me decía: sí, yo sé que hay una llave y yo se la voy a enseñar dentro de poco. Pero cuando Dios determina algo, definitivamente es porque Dios quiere hacer algo, ¿verdad? Entonces Dios decreta poner fin, Dios decreta terminar y Dios decreta expiar. Ahora, la palabra decretadas ahí es una palabra hebrea que se escribe hatak, que es una raíz primaria que significa cortar, separar, es decir, decretar, determinar.
Entonces yo dije, voy a buscar en la Biblia con la computadora que me busque todos los versos donde aparece esta palabra hebrea. Y me llevé la sorpresa que solo ahí aparece. Solo ahí aparece. Busqué comentarios bíblicos y todo para ver qué podía investigar, ¿verdad? Pero definitivamente el Señor ya me explicó y ahorita lo voy a llevar a unos versos. Mire, hermano, es serio cuando Dios determina algo. Es serio. O sea, mire, hermano, tómelo con mucha seriedad. Yo entiendo que si Dios ya determinó algo, pues primeramente, como decía nuestro hermano Carlito Raguay en un verso que leo en Jeremías, mis planes para ti son de bienestar. Mis pensamientos hacia ti son siempre hacerte el bien. Es decir, Dios nunca va a decretar para ti una calamidad, mi hermano. Y aunque lo que pase sea una calamidad, porque aunque Dios lo determinó, es porque Dios tiene un propósito hermoso para tu vida. Dice amén, hermano. Entonces, como usted está en ese corazón humilde y aceptando eso, va a ser fácil explicarle lo que sigue. Yo busqué en la Biblia ejemplos de situaciones o de personas donde Dios decretó algo sobre ellos, hermano. Y me llevé unas grandes sorpresas, ¿verdad? Y me di cuenta de que aunque a veces parece duro, es necesario. Y aunque parece duro y es necesario, veo en todo eso la bondad de Dios para nosotros, hermano. ¿Está usted dispuesto a ver los versos? ¿Quiere verlo? Entonces, mire pues, veamos uno. Pero no le he dado el título del tema, ahí está. El tema se llama decreto para que termine el pecado. Amén. Es que tu Dios te está diciendo, yo traigo un decreto porque quiero que se termine el pecado, mi hermano. Y yo quiero que Dios decrete algo sobre mí para que se termine el pecado en mi vida, hermano. En lo que usted apunta, voy a tomar a este té delicioso. Bendigo las manos que lo prepararon, hermano. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Amén, hermanos. Bueno, mire, pues veamos entonces esos ejemplos. Mire, en Daniel 4:16, yo creo que mi hermano Carlitos tocó algo en Nabucodonosor, ¿verdad? Yo creo que esa parte no me dormí. Sí, es broma, es broma. No, es broma, hermano. Yo escuché el mensaje, hermano, bien atento ahí. Usted también, ¿verdad? Qué bendición. Mire, pues, usted sabe que a Nabucodonosor el Señor le visitó en sueños y le dio una visión acerca de su propia vida. Entonces atendamos, dice, Daniel 4:16 dice, sea cambiado su corazón de hombre y séale dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. Tome muy en cuenta esos 7 tiempos. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos. Con el fin, dígale al de la par, con el fin, pero dígale, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres, dice, hermano. Qué tremendo. Pero fíjese que sigamos la lectura hasta el verso 24. Viene Daniel y le da la interpretación y le dice a Nabucodonosor, esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Altísimo, dice. A mí ahí empecé, ahí es como que ¿cuál es el decreto? Que ha venido sobre mi señor el rey. Serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo y te darán hierba para comer como el ganado y serás empapado con el rocío del cielo y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta. Ahora dígale al de la par, hasta. Pero dígale pues, hasta. Que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien él le place, dice, hermano. La gloria a Dios, mi hermano. Mira, pues entonces yo quiero regresar. El decreto es con el fin y el decreto es hasta. Es decir, tiene un fin y tiene un hasta. Y ahí es donde empieza entonces, hermano, la situación que depende de nosotros, ese hasta. Porque el fin del decreto Dios lo determina, pero el hasta, el fin, o sea, el final de ese propósito lo determinamos nosotros. Ahí es donde se pone duro, porque fíjense que aquí dice con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina el reino de los hombres. Yo quiero pararme ahí. Cuando yo pienso en la frase el reino de los hombres, me pongo a pensar que ahí no ha habido un reino de Dios. Entonces, cuando nosotros nos dejamos que Él gobierne nuestra vida, que Él reine realmente en nosotros, no que nosotros somos los que mandamos, los que reinamos, y no nos damos cuenta que hay cosas que reinan en nosotros más allá de lo que deberían de ser solo el Señor. Por ejemplo, cuando dice la Biblia que no reine el pecado mortal en vuestros miembros, por ejemplo.
y dejamos que otros tomen el reino que le pertenece a Dios y el dominio que le pertenece a Dios en nuestra vida, entonces Dios ve necesario decretar en nosotros que pasen 7 tiempos. Pero no son 7 tiempos, es una analogía, es decir, que pase un tiempo en tu vida hasta, y ese hasta a mí me preocupa. Personalmente digo, Señor, hasta, esa palabra hasta en mi vida, ¿cuánto tiempo abarca? Y la respuesta está ahí, hermano, porque dice hasta que reconozcas. Dígale al de la par, reconoce. Ayúdeme a predicarme. Usted le ha dicho al Señor, Señor, yo quiero predicar tu palabra. Ahorita está predicando. Hasta que reconozcas. Qué difícil es cuando no se reconoce, mi hermano, ¿verdad? Créale, hermano, que estoy sintiendo un gran temor en mi corazón ahorita. No me la llevo en místico ni mástico, si un amigo. Pero siento la presencia de Dios y mira, hermano, yo tengo el Espíritu de Dios, pues, y cuando no se reconoce, y a veces Dios bueno dice, está bien, yo te amo, hijo, yo te amo, hija, pero eso es hasta que reconozcas. Y luchando, haciendo, oren por mí los ancianos, oren los pastores, que ore el apóstol, los 5 ministerios, que vengan los ángeles del cielo, que vengan. Es hasta que hay un reconocimiento en tu vida. Y quizás ni siquiera va a ser público, va a ser en el corazón. Y yo te aseguro que solo reconoces en tu corazón y ahí se acabó. Y ahí llegó el hasta. Mire, hermano, denle palmas al Señor. El hasta aquí de la posilga, del pródigo, llegó hasta que reconoció y volvió en sí. ¿Y usted cree que el papá no sabía dónde andaba? De ahí nació aquella canción, no andaba muerto, andaba de parranda. Dice, porque fíjese que cuando él regresó, el papá dijo, mi hijo muerto era, mas ahora vive, dice. Y fíjese, hermano, que el papá ahí sufriendo, yo le aseguro que, ay, hermano, el corazón de un padre, un corazón de una madre, usted que es padre y madre, usted tiene hijos que cuando no están bien, usted sufre. Dígame si no, hermano. Si usted sabe que sobre ellos tal vez hay una actitud que ya ve usted peligro ahí, de que Dios hasta lo trate, usted tiembla. Usted cree que ese hombre no quería ir a rescatar a su hijo, pero él sabía que tenía que haber un hasta ahí, pero tenía que él volver en sí voluntariamente. Hermano, entonces yo creo que Dios ya determinó sobre todos nosotros muchas cosas. Y somos nosotros los que vamos a poner un hasta cuando reconozcamos que el Altísimo domina el reino de los hombres y que Él lo da a quien Él le place. Mire esa frase, Él lo da a quien Él le place, a veces es porque tenemos inconformidades, ¿va? ¿Por qué Dios le da a uno? ¿Por qué Dios le da a otro? A mí no me da. Él le da a quien Él le place, hermano. Él le da, ayer le enseñaba a los hermanos de discipulado, les enseñaba sobre la medida de la esfera que Dios nos puso de límite a cada uno. Y todos dentro de la medida de una esfera espiritual tenemos una unción y una gloria que Dios nos dio a cada uno. Y les leí un verso donde hay una palabra clave que es estarse comparando, estarse midiendo y estarse gloriando. Y muchos por compararse con otros, por medirse con otros, por ver la gloria de otros y la visitación de otros, empiezan con inconformidades. Y viene el Señor y le está diciendo, yo quiero que mejor reconozcas que yo soy el que domino y que yo doy cuando a mí me place. Amén. Recibimos la palabra, mi hermano. Amén. Bueno, pues entonces aquí hay un caso y usted reciba ahí lo que necesita. Amén. Hay otro caso en Isaías 23:6. Habla de Tiro. Tiro es una ciudad portuaria. Es una profecía. Dice Isaías 23:6 al 9, dice: pasaos a Tarsis, aullad, moradores de la costa. ¿No era esta vuestra ciudad alegre, con muchos días de antigüedad? Sus pies la llevarán a morar lejos. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Usted ya sabe por dónde va el mensaje, ¿verdad? ¿Cuántos ya saben por dónde va el mensaje? Entonces paso a otro punto. No, fíjese que el verso 9 dice que Jehová decretó para envilecer la soberbia. Pero fíjese, hermano, que el ambiente de Tiro era un ambiente de mucha abundancia, porque dice que él repartía coronas, sus negociantes eran príncipes,
sus mercaderes eran los nobles de la tierra. Mire, yo digo qué rico cuando Dios lo abunda a uno y cuando le da alturas, ¿verdad? Y te da oportunidad de estar en ambientes donde hay nobleza, donde hay amplitud, donde hay abundancia, pero cuando se nos sube a la cabeza, mi hermano, cuando esa es nuestra alegría, ¿no dice ahí pues? ¿No dice ahí? Dice, ¿no era esta vuestra ciudad alegre? Con muchos días de antigüedad, con aquella estabilidad, ya pasó el tiempo, pasaron los años, estoy estable, abundado, ando con las mejores personas, pero de repente eso ahí empezó a hacer, como decía nuestro hermano Carlitos, a desviar su corazón. Entonces viene Dios y dice, ya te llenaste de soberbia, así que tengo que hacer un decreto sobre ti. Y el decreto es porque quiero envilecer la soberbia. El verso 9 en la versión Hünemann, que es una Biblia alemana, dice, ha decretado disolver toda la altanería, dice hermano. Mira hermano, nuestro apóstol Sergio hace poco decía, en nuestra lucha espiritual para hacer la guerra, tenemos que mencionar aquellas cosas que queremos destruir, decía. Y él decía un ejemplo, por ejemplo, la maldad fuera, decía, ¿verdad? ¿Ha visto eso, verdad? Decía, la mentira fuera, diga. Entonces, ¿por qué no me ayuda hoy, digamos hoy, la altanería fuera y la soberbia fuera de nosotros? Amén. Entonces, donde hay altanería y donde hay soberbia, Dios, sin darnos cuenta, dice, voy a tener que decretar algo ahí. Hermano. Y a quitarle su alegría, donde Él puso su alegría. Usted ha leído cuando habla el Salmo sobre los cautivos de Babilonia, donde dice que cuando Jerusalén deje de ser el preferente asunto de mi alegría, dice, sécase mi mano, decía. Cuando el preferente asunto de tu alegría deja ser el Señor, sino que lo que Él te da, o sea, empezamos a alegrarnos más por las cosas de la vida que por nuestro Dios que nos dio la vida. Entonces Dios dice, no, aquí yo tengo que actuar, pero eso también es misericordia, mi hermano. Amén. La Biblia de traducción del lenguaje actual en el verso 9 dice, para humillar a todos los orgullosos, dice. Así que diga, orgullosos, no, ¿verdad? No. El orgullo fuera en el nombre del Señor. Amén. Dice amén. Y mira esta versión, la Santa Biblia de Martín Nieto, para humillar el orgullo de toda grandeza. Entonces, ¿sabe dónde hace Dios decretos así, tratos? Donde hay orgullo, donde hay grandeza, donde hay altanería, donde hay soberbia, donde hay arrogancia, donde nos creemos la mamá de Tarzán, el creador de los Transformers y todo. Cuando se ve qué sentimos, hermano, mira hermano, yo creo que este mensaje es para que nos pongan una vacuna hoy, ¿verdad? Hoy hay campaña de vacunación aquí, mi hermano. Y vamos a recibir una dosis de humildad para evitar el decreto. Y si Dios decretó, pues le va a poner fin a ese pecado, hermano. Amén. Pasemos a otro, mire pues. Romanos 1:28, este está también cardíaco. Y dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. ¿Se acuerda que vimos que era hasta que reconozcas, verdad? Y dice aquí, tuvieron a bien, o sea, les pareció bien no reconocer a Dios, dice. Qué tremendo esto, mira. Tuvieron a bien, no tuvieron a bien reconocer a Dios. Entonces Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, ¿cuál es el decreto de Dios ahí? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican, dice hermano. Amén. Mire pues, yo quisiera no pasar por este verso, pero ya lo leí de todos modos, ¿verdad? Sí. Es que mire hermano, hay muchas cosas en las que nosotros tal vez no le hemos puesto atención, que si no las dejamos de hacer o las vemos tan comunes y no vemos, hermano, la trascendencia espiritual. Mire, yo miro tan grave aquí, por ejemplo, la parte donde dice, donde hay injusticia, maldad, avaricia y malicia, pero cuando dice colmados de envidia, por ejemplo, la envidia, hablemos de la envidia, pero a la par pone un homicidio.
Los homicidios pueden ser literales, ¿verdad? Que Dios nos guarde que aquí hay un homicida. Pero ustedes saben lo que dice la Biblia de los homicidas. Caín fue un homicida. Pero dice la Biblia que aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Entonces realmente lo que está diciendo ahí es que el que aborrece a su hermano está incluido en esa lista. Y no le ponemos atención a esas cosas, decimos, bueno, un homicidio es grave, pero tan grave lo pone como la injusticia, o lo pone tan grave como los pleitos, pues. ¿Hablamos de los pleitos o no hablamos? No hablamos de eso. Pero mire, hermano, hay un pasaje en Apocalipsis, pero no sé si alguien lo quiere buscar de los que tienen compu, donde creo que pone a los mentirosos los pone a la par de los homosexuales, que son del grupo de los que no entrarán a la santa ciudad. Y uno dirá, hermano, pero el pecado de homosexualidad es un pecado aberrante, sí, pero la mentira puede ser más aberrante que la homosexualidad en cierto momento. Cuando se miente y no se dan cuenta hasta dónde los puede llevar el engaño. Entonces yo lo que quiero llevarlo ahorita con este verso para lo que voy a pasar, que ya miro que el nivel de sonrisas ya bajó y cada vez se pone más serio. Y se va a poner más seria la cosa, pues, pero Dios nos va a ministrar esta tarde, ¿verdad? Es de que no hagamos acepción en cuanto a las faltas. Es decir, toda falta es grave, mi hermano. Toda falta es grave. Y lo peor de todo, que llegamos a perder cierto, ¿cómo le llamamos? No pudor, sino que cierta medida. Porque dice que ahí que no solo las hacen, sino que empiezan a aprobar a aquellos que las practican. Mire, hermano, si uno no, ¿cómo le dijera? Mire, una cosa es estar haciendo lo malo, pero ya pasar a probar a otros que lo hacen, eso es porque ya se está haciendo compañeros de los impíos, hermano. Entonces uno no solo no debe de hacerlo, sino que tampoco apruebe las cosas. Mire, no apruebe los pleitos. Leamos algunos. No apruebe la injusticia, no apruebe la maldad, la avaricia, la malicia, la envidia, los pleitos, los homicidios, los engaños, la malignidad, los chismes. Ya apareció el peine, dicen, hermano, ¿y por qué no cambió de página, no? No apruebe los chismes, pues mire, pues bendito Dios, de las cosas que a veces pasan mal entre nosotros, gracias a Dios no pasan cosas tan graves, ¿verdad? Pero los chismes son graves, hermano. Los chismes son graves. Entonces, no hagamos que haya un decreto de Dios incluso hasta por esas cosas. No lo vea como algo sencillo, hermano. Dios quiere un pueblo sano, limpio, ¿verdad? Y usted anhela estar así, ¿verdad? ¿Qué dice, hermano? Mire, le voy a leer uno aquí. Desobedientes a los padres, dice. Ahorita salieron todos los patojos corriendo. No saben que esa desobediencia a los padres, de tanto desobedecerle, y viene el padre, mira, mijo, yo ya te hablé, mira, mijo, te han llevado a la iglesia, te han venido a visitar los hermanos, los líderes te han dado consejo, no querés, te expones a que haya un decreto de Dios sobre tu vida. Que los que practican tales cosas, dice acá, son dignos de muerte. Entonces no se dan cuenta a veces, mi papá ya no me dice nada y sigo amonestando y sigo haciendo lo malo. Tranquilo, padre de familia. Él se está exponiendo al decreto de Dios. Pero tú tienes que hacer el trabajo, siempre estarle advirtiendo definitivamente. Definitivamente no podemos parar de señalar esas cosas. Pero no sabemos que esas desobediencias nos pueden llevar a alcanzar la vigencia de un decreto que ya existe, hermano. Amén. Como sigo viendo que sigue el nivel de seriedad aumentando, ¿por qué no me hace un favor? ¿Por qué no le dice a la de la par? Te bendigo en el nombre de Jesús. Mire, bendígalo, mire, hermano. Esta palabra es de bendición. Yo no vengo a señalar a nadie, mi hermano. Dios me mandó a bendecirlo, mi hermano. Dios me mandó a darle buenas nuevas y se las voy a dar. Dice amén. La gloria a Dios, mi hermano. Pasemos a otro punto, pues. Sofonías 2:1. Vamos a ver qué más hay adelante. Sí. Sofonías 2:1 dice, congregaos, oh nación sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto. Como tamo pasa el día, antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira del Señor, antes que venga sobre vosotros el día de la ira del Señor. Mire, dejemos ahí un ratito. A mí me llama la atención que está diciendo congréguense, nación sin pudor. Yo estaba buscando el significado de la palabra pudor y el diccionario dice poco, dice que pudor es honestidad. Pero la honestidad dice mucho también, ¿verdad? Pero el pudor tiene que ver con principios. Es decir, podemos estarnos congregando aún sin tener pudor. Y en ese congregarnos sin pudor, dice
háganlo antes que entre en vigencia el decreto. Y entre paréntesis dice, como tamo pasa el día. Yo cuando leí en otras versiones, lo que da a entender es que el tiempo se pasa muy rápido. Los días están yendo como tamo que arrebata el viento. Cuando menos nos lo imaginemos, nuestro Señor va a venir, mi hermano. Porque mire, hermano, el tiempo se está yendo bien rápido. Gracias a Dios aquí no, porque el reloj se detuvo. Y ya llevo un montón de minutos y no hay por ni la mitad, Dios. Pero bueno, mire pues, hermano, antes que el decreto cobre vigencia y antes que venga el día del Señor. Pero el verso 3 me llama la atención porque dice, buscad al Señor vosotros todos humildes de la tierra que habéis cumplido sus preceptos. Buscad la justicia, buscad la humildad, quizá seréis protegidos el día de la ira del Señor. Entonces, mire hermano, este pasaje está tremendo porque no basta solo con congregarse, sino que hay que llegar al punto de congregarse para buscar al Señor. Usted vino a buscar al Señor hoy, ¿verdad? O vino a buscar novia, o novio, o al que le debe. ¿Qué vino buscando esta mañana? Honor, hermano, gloria, que todos me aplaudan, que me miren, que me saluden. Porque me siento solo y por eso vine a buscar un poco de consuelo. Amén, el Señor lo consuela, porque aquí está su presencia. Pero usted vino a buscar al Señor, ¿verdad, mi hermano? Dice amén, hermano. Pero congregarse sin pudor está diciendo de que es la gente que, perdone, yo sé que aquí no espero, anhelo, en el nombre de Jesús, yo no le estoy diciendo nada a usted, de veras, no, de veras, Dios sabe que no tengo a nadie en mente, ni le estoy tirando a nadie esto. Pero no vaya a ser que alguien esté solo congregado y siga sin pudor su vida. Porque entonces solo está viniendo a pasar el tiempo y no está buscando realmente al Señor. Y aquí dice, hermano, que los que buscan al Señor son los humildes de la tierra, hermano. Con una actitud de humildad, entrar por esa puerta y decir, Señor, yo entro por tus puertas con acción de gracias. Yo vengo a humillarme, vengo a postrarme, dice aquel verso. Vengo a rendirme, a decirte que eres mi Dios. Yo vine porque te necesito. Porque yo no quiero que se cobre vigencia decreto sobre mi vida. Porque viene el día grande, hermano. El día de la ira, que es la tribulación. Y dice ahí, buscar la humildad, quizás seréis protegidos. Ese quizás dice, si aún buscándole hay riesgo. Imagínense no buscándole, hermano. Es ahí donde aquellos versos, ¿verdad? Versos maravillosos donde dicen que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice. Si el justo siendo justo, con la bendición de justo, donde dice, y al justo le irá bien, aún y yéndole bien, tendrá dificultad para salvarse. ¿En dónde queda aquel que apenas se congrega? Pero tan mal está apenas congregarse, que también congregarse, pero no buscar al Señor mientras se congrega. Está tan mal, hermano. Yo pienso que hasta más demanda tiene, porque entre más se nos da, más se nos demanda. Da gloria a Dios, hermano. Bueno, pues llegué de nuevo a Daniel 9:24, porque esos solo eran ejemplos para que usted vea qué pasa cuando el Señor decreta, cuando Él determina. Y realmente lo que yo quiero basarme es para terminar el pecado. Dios quiere sanar nuestras vidas, hermano. Dice amén, quiere una iglesia sana de todo pecado, amén. Entonces mire, pues para terminar con el pecado, yo le quiero hablar ahorita de terminar el pecado. No sé cómo está titulando usted ahí, pero yo quiero hablarle ahorita de cómo Dios termina y cómo destruye el pecado, y le quiero explicar algunas cosas. Mire pues, yo le puse aquí un esquema basado en esto. 70 semanas han sido decretadas. Le quiero hablar rápidamente de la semana 70 de Daniel, y usted sabe mucho. Mire pues, la semana 70 es la tribulación. Es un periodo de 7 años, es decir, es una semana de 7 años en el reloj de Dios. Pero la semana 70 déjelo ahí como base en un esquema que le quiero hacer rápido. Y le quiero leer un verso que habla, porque si la semana 70 que se decretó sobre el pueblo de Israel es para poner fin al pecado, tenemos que explicar desde cuándo Dios ha venido tratando el pecado, y usted sabe eso. Le quiero leer Hebreos 9:26 para marcarle ahí un punto interesante. Dice, Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Está hablando de Jesús. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado
para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo, dice. Dice amén, hermano. Ahí está hablando de Jesús, ¿verdad? Y está hablando de su sacrificio en la cruz, pero ahí dice, se ha manifestado. Ahora, de esta manifestación, en el esquema que le estoy poniendo, usted vio lo que apareció ahí, está hablando de su primera venida y de su muerte en la cruz. Ese pasaje ya se cumplió y dice que se ha manifestado, es decir, se hizo visible, lo vimos. Cuando dice Pablo aquello que es tocante al verbo de vida, lo que vieron nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos y lo que palpamos con nuestras manos, tocante al verso de vida. Es decir, el verbo ya vino, ya se manifestó y ya murió en la cruz del Calvario. Amén. Y dice que lo hizo para destruir el pecado. Es decir, para ponerle fin al pecado. Ya hubo un sacrificio maravilloso, el de nuestro amado Jesús, mi hermano. Dice amén, hermano. Dele gloria a Dios por eso. Él ya apareció dice un pasaje de la Biblia que Él apareció para deshacer las obras del diablo. Solo déjenme hacer algo aquí rapidito. No tenga pena que estoy baja de ver el reloj. Aquí ponga usted la cruz entonces. Pero ahora avancemos. Mire, el verso 26 leímos. Ahora, el verso 28, me salté al 28, dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, dice. ¿Ya notó? Sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Mire pues, el verso 26 dice que ya se manifestó para destruir el pecado. Ya se manifestó, es decir, ya vino. Entendamos qué venida y qué manifestación es. Es cuando vino como hombre y se hizo siervo y murió muerte de cruz, ¿verdad? Y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Amén. Pero el verso 28 dice que Él dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Esto me llamó la atención porque aparecerá sin relación con el pecado. Pero entendamos a qué se refiere eso. En su segunda venida, Él ya no va a venir a tratar el pecado, porque para eso ya pasaron 2000 años para que el pecado se tratara. Entonces, cuando se aparezca, Él no viene con relación al pecado, pero también nos quiere encontrar a nosotros sin relación con el pecado. Ahora le voy a explicar, mire el esquema. La segunda venida es sin relación con el pecado. Pero usted tiene que entender, y así como yo tengo que entender, que su segunda venida es en 2 tiempos, en 2 turnos. Está la parusía, que es su aparición secreta, y la epifanía, que es su aparición pública. Y esto es muy importante que usted le ponga coco a esto, hermano. Dígale al de la par, coco. Ah, no, no es broma. El coco no. No. Mire pues, escúcheme esto, mire pues. Si Él vendrá la segunda vez sin relación con el pecado, ¿a qué segunda vez se refiere? Y yo creo que se refiere a las 2. Entonces usted puede entender esto, que si Él viene en su parusía, que es secreta, pero nos encuentra a nosotros con pecado, entonces no nos iremos con Él en el arrebatamiento. Amén. Pero los que se queden entonces, como tienen todavía relación con el pecado, se les decretó 70 semanas, es decir, se les decretó que al final de la semana 70, que es la angustia de Jacob, que es el trato para Israel y que es la tribulación, que ahí se le ponga fin a su pecado. Amén. Entonces va a pasar toda la semana 70 hasta la Epifanía tratando su pecado. Porque en su segunda aparición Él vuelve a venir sin relación con el pecado. Hoy sí comprendemos, hermano. Entonces Dios va a venir, el Señor va a venir. Y yo veo que ahí está, hay una clave en el verso 28 que dice: aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvación de los que ansiosamente le esperan, hermano. Ahí está la clave. Entonces, para destruir el pecado ya apareció el Hijo de Dios. Ahora nosotros vamos a vencer el pecado, pero hay un sentimiento, pues sí, se le puede llamar sentimiento, pero hay algo en nosotros que nos va a ayudar, y es tener un ansioso anhelo de la segunda venida del Señor, mi hermano. Es un ansioso anhelo por verlo,
Porque sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro, mi hermano. Da gloria a Dios, hermano. Da gloria a Dios. Yo quiero tener un ansioso anhelo. Esperarlo con ansias, mi hermano. Esperarlo con aquellas ansias. Eso va a determinar mucho en nosotros. Yo podría hablar entonces aquí de la falta de ansiedad de su venida. No estoy hablando de la ansiedad nerviosa, sino de aquel anhelo profundo. Eso está marcando la diferencia en muchos, hermanos. El que ya perdió la esperanza de su venida no se está limpiando, no se está guardando. Entonces hay un decreto ahí que se me olvidó poner, donde el Señor dice que el que es injusto que siga siendo injusto, el que es impío que siga impío, pero el que se está limpiando que se limpie más, dice. Como que Dios ha decretado diciendo, bueno, el que quiera seguir en su impiedad y en su justicia, que siga así. Pero los que se están guardando, que se sigan guardando, que se sigan limpiando, que sigan buscando al Señor para ser santos. Amén. Y ahora ya estoy en un gran dilema aquí. Entonces, tanto en su parucía y en su epifanía, Dios quiere encontrarnos sin relación con el pecado. Ahora, ¿qué necesidad tenemos de pasar la semana 70? Ya nos dieron suficiente tiempo, hermano. Y Dios, yo creo que Dios está tratando a muchos ya de alguna manera, y eso es muy bueno. Nuestro pastor decía algo hace poco que yo lo apunté por ahí, que decía que es mejor aquel que se le ha disciplinado y que quizás hasta ya se hizo público y está pasando su vergüenza, que aquel que está en su gloria pero ocultando su pecado. Entonces está mejor que aquel que está sufriendo y padeciendo por su pecado, porque al final esas sus lágrimas se van a convertir en alegría, hermano. Amén. Amén, hermano. Mire, pues, yo tengo un problema y no sé qué piensan ustedes, pero a mí me da igual la hora, pero ya es tarde y quisiera terminar el tema, y si no, pues me salto, pero es que yo quiero llevarlo a ver algo aquí rápido. Mire, pues, hablando de terminar con el pecado, hay una actitud que tenemos que tener, según primera de Pedro 4:1. Amén. Ay, Dios. ¿Y si me da tiempo? No, ¿verdad? Bueno, ¿a quién convenzo? Bueno, dice, por tanto, dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne, ha terminado con el pecado, dice hermano. Dice amén, hermano. Entonces la única manera de terminar con el pecado es con el padecimiento en la carne. Pero aquí no estoy hablando de padecer como malhechor, ¿verdad? Como dice la Biblia, sino padecer según los padecimientos de Cristo, es decir, que su lucha constante es contra el pecado. Está padeciendo porque tiene una batalla. O dígame si no se padece por el pecado, hermano. Es un padecimiento. Aquellos deseos que no se calman, aquellas cosas ocultas que salen en nosotros, que nos avergüenzan. Pero el que ha armado su vida con ese propósito, es el que se ha armado el propósito de padecer para que el pecado se termine en él, hermano. La única forma de terminar con el pecado es a través de Cristo. Y armémonos de ese propósito. Y dice primera de Pedro también 4:13, antes bien en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, dice, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría, dice hermano. Eso es lo que yo le decía. Tal vez ahorita llora porque padece. Dice la Biblia, hasta el momento ninguna disciplina es motivo de gozo, dice. Pero aquel que se ejercita y participa de ella es porque va a participar de su naturaleza santa, dice hermano. Entonces mejor padecer ahorita para terminar con el pecado y compartir así los padecimientos de Cristo. Y gocémonos por eso, hermano. Gócese porque en la revelación de su gloria, es decir, en su venida, nos regocijaremos con gran alegría, hermano. Muchos andan viva la flor ahorita, pero mejor hoy padezcamos para alegrarnos después. Amén. Dice amén, hermano. Mire pues, este verso es cardíaco, como los 80 más que traigo. Mire pues, primera de Juan 1:8, yo le quiero marcar rápido, estoy corriendo, ¿verdad? Que dice acá algunas cosas tremendas, porque dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Yo creía que el verso 8 y el verso 10 era lo mismo, pero ya noté que hay una diferencia. Una cosa es cuando decimos no tenemos pecado y otra cosa es decir no hemos pecado. Amén. Mire pues, cuando nosotros decimos no hay pecado, hombre, no, hombre, fíjese que no, palabrita linda. Le juro por vida suya, así va, por vida mía, por la suya, tal. Le juro que no hay pecado. Claro, aquí está diciendo que todos tenemos pecado, es decir, todos tenemos pecado, porque el pecado entró al mundo por la transgresión de un hombre y por medio del pecado pasó la muerte. Y todos, por cuantos pecados, todos murieron, dice, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, dice, Señor nuestro. Dice. Apáguenme el rojo, hermanos, por favor. No me hacen caso, bueno. Entonces, mire, hermano, una cosa es decir no tengo pecado. Pero yo creo que cuando a alguien se le pregunta ¿cómo andás? ¿Qué pasó? Y uno dice no hay nada, no está pasando nada. No pasa a la fase del verso 9 que es confesión. Entonces, como no reconoce y no hay confesión, pasa al verso 10 que es pecar. Si usted lo aplica, dice no tengo pecado, no me confieso, entonces puede ser que pase a la fase de pecar, porque lo que está diciendo es no tenemos pecado, confesemos nuestros pecados. Y si decimos que no hemos pecado, no hemos cometido el pecado, entonces mire pues, el decir no tenemos pecado es falta de conciencia, es una falta de reconocimiento. Entonces lo positivo es que haya un reconocimiento, porque eso nos va a llevar a la confesión. Y la confesión es para que evitemos pecar o seguir pecando. Amén. No sé si me di a entender en los pocos minutos que ya no. Ay, apagaron el rojo, qué bendición. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Dios bendiga al hermano del botón. ¿Ya vimos esto, hermano? ¿Lo entendimos? Ahora, mire, pues estoy en un problema, no sé cuánto tiempo llevo ya. Solo hágame ahí. Eso es, ¿qué? Ya, bueno. Entonces, mire pues, hermano, yo lo que le quería llevar es a hablarle, explicarle lo que es el pecado de muerte, pero no me va a dar tiempo, entonces me lo voy a pasar. Pero déjeme leerle solo Santiago entonces, hermano, y con eso termino y voy a ministrar. Si alguien, hermano, estás tocando el teclado, subí. Vamos a respetar el tiempo. El Señor me dará otro día oportunidad de enseñarlo, ¿verdad? Pero mire pues, ponga bien claro eso. Si hay conciencia, hay reconocimiento. Y si hay reconocimiento, hay confesión. Y si hay confesión, entonces se evita. Se evita que se peque o se evita seguir pecando. Amén. Ahora, Santiago 5:14 dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Paremos ahí un ratito. Yo veo esta situación como que a este hermano lo llegaron a visitar por causa de una enfermedad. Y lo llegaron a ver los ancianos. Y ya estando en la visita y que se iba a orar por su enfermedad y su padecimiento, salió a luz que también había pecado. Entonces dice: oremos por él, porque si ha cometido pecados, ahora le serán perdonados. Por tanto, dice el 16, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, dice. Yo creo que esa sanidad no solo es la sanidad del cuerpo, sino la sanidad del alma. La oración eficaz del justo puede lograr mucho, dice hermano. Entonces, mire, pues como me cambió la situación, que no voy a terminar el mensaje, yo creo que hoy podemos orar. Hoy podemos orar para que haya una eficaz ministración en aquellos que quieren dejar lo malo. Que la causa tal vez por la que está padeciendo uno la ve, la enfermedad, la angustia, la necesidad, pero quizás es porque Dios está tratando otra cosa ahí. Amén. Y definitivamente Dios es misericordioso. Entonces déjeme leerle este verso para terminar. Dice: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar, dice hermano. Dice amén. Mire qué tremendo. Nehemías 9:17. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos.
endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste, dice, hermano. Qué misericordia la de Dios. El Salmo 133 dice: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza, dice, hermano. Y termino con este pasaje, que con eso, ministro, no sé si pueden subir. Sí, perdón, hermanos, que este pasaje es bien precioso, porque dice: si yo cerrare los cielos, es decir, si yo decreto que los cielos se cierren para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, es decir, si yo les mando situaciones que van a traer pobreza, necesidad, calamidad, o si enviare pestilencia a mi pueblo, es decir, enfermedad. Pero si mi pueblo se humillare, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice amén, hermano. Entonces la buena noticia es que aunque haya un decreto de Dios de que puede cerrar los cielos, puede mandar la langosta, puede permitir la enfermedad, pero si nos volvemos a Él, Él puede perdonarnos y puede sanar nuestra tierra. Se puede poner de pie esta mañana, hermano, en el nombre del Señor. Póngase de pie, yo quiero orar. El tiempo pasa rápido, ¿verdad? Pero yo quiero hacer una invitación mientras usted se pone de pie y ustedes se preparan, ¿verdad? Y para ministrar un canto. Hay un canto que habla de eso, ¿verdad, mi hermano? Pero bueno, hay un canto que habla de que el Señor sana nuestra tierra. Pero lo que le quiero decir, hermano, si esta tarde hay alguien acá que no conoce al Señor y quiere aceptarle, o entre nosotros hay alguien que quiere pedirle al Señor que le ayude a corregir su vida, la invitación está abierta a que venga al altar. Entonces empiece a orar, levante sus manos. Empecemos con un fondo ahí, amén. Ayúdame ahí, hermano. Yo creo que ya se pusieron de acuerdo. Levanta tus manos al cielo, hermano. Esta mañana yo no vengo a señalar a nadie, no es mi función, no me compete, sino que es la función del Espíritu Santo. Yo quiero invitarte, hermano, que si tú quieres venir al altar a orar, porque la oración eficaz del justo puede lograr mucho, pero puede lograr mucho cuando hay un reconocimiento, cuando hay una aceptación, cuando hay humildad. Todos los que están pasando, pasen sin pena, pasen ustedes sin preocupación, porque Dios es un Dios que sana. En el nombre de Jesús, empieza a orar ahí en tu lugar.